el objetivo de esta actividad, como ya les dije anteriormente, me disculpo por el retraso en la hora porque pues habíamos pactado inicialmente a las 7, pero pues el día de ayer, viendo las agendas y eso, tenía que recibir una actividad y dar unas indicaciones de una actividad en el otro ciclo. Estoy coordinando, entonces tenía a las 7 que dar esas indicaciones. Entonces, pues retrasamos un poquito esta tutoría. Pero bueno, vamos a dar inicio. Necesitaría yo, ¿cómo será la dinámica en esta parte? Para que esta tutoría realmente sea provechosa, necesitaríamos que ustedes hayan visto todas las clases. Eventualmente los horarios ya pasaron, entonces tendrían que haberlas visto y pues tomar sus respectivos apuntes como en las indicaciones decía, porque solo iban a estar activas durante un periodo de tiempo. Y esos periodos de tiempo ya pasaron. Entonces, si tienen dudas en este momento, algo que no comprendieron de sus apuntes que tomaron, algo que pues no quedó claro, todas las clases fueron dejadas más tiempo, no solo se dejaron durante el tiempo ni la hora de la clase, sino que pues fueron dejadas durante el día completo para que ustedes pudieran en la noche o en la tarde realizar una revisión de eso. Que ustedes pudieran verificar después si realmente había una duda con respecto a algún tema abordado por el doctor. El doctor tiene otras actividades, por esa razón el doctor no va a estar presente. Nosotros, él no va a involucrarse mucho en esto, pero pues sus clases son bastante claras, el doctor Méndez. Entonces, yo estaría encargado de esta actividad y de estos temas en específico. Así que escucho sus preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favorcito. Y si pueden activar su micrófono en el momento en el que ustedes crean necesario para poder intervenir o para poder hacer su pregunta. Y como no estoy presentando, yo voy a poder también estar pendiente en el chat. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, todavía estamos dormidos, jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días, Juan López. Buenos días, Juan. Cuénteme. Quizás solo con lo de la guía de incrustaciones, doctor. Ah, ok. Con lo de la guía de incrustaciones, sí, yo no estoy, porque esta tutoría es en específico para lo de articuladores, Juan, porque ahí sí no soy yo no soy yo el encargado, fíjese, ahí sí le quedo mal. Excelente. No sé, con permiso. Sí, está bien, doctor. Realmente, Juan, no sé cuál es tu pregunta, porque fíjate que tú ya entregaste el trabajo. Y el encargado es el doctor, aunque nosotros somos tutores, el encargado es el doctor, ¿cómo se llama? Roque. Sin embargo, ahí era de abocarse a su tutor, porque ya... no, pero si alguno de nosotros es, entonces puede decirnos, porque no sé cuál es el... no estoy muy familiarizado con eso ahorita, porque pues he estado en otras cosas, pero pues si te podemos ayudar ahorita, pues entonces tal vez algunos también me preguntan. Pregunta, Juan. Mi tutor era el doctor Javier Roca, ¿verdad? Pero la guía era general para todos, ¿verdad? Entonces, sí se generaba como una duda en el punto de la guía porque hubimos compañeros que entendimos la guía de una forma y otros compañeros de otra forma, porque estuvimos unos que entendimos que solo íbamos a poner características, indicaciones y contraindicaciones de inlay y onlay, ¿verdad? Pero otros compañeros agregaron los pasos, ¿sí? Entonces, le explicaba a la doctora Karen el otro día eso, de que a la hora de revisar los trabajos se van a dar cuenta que hay trabajos que llevan los pasos y otros trabajos que no llevan los pasos, porque en la guía, en la rúbrica decía que iban a calificar características de inlay y onlay. Y la doctora me comentaba de que el doctor Roque le había dicho eso, de que sí tenían que ir los pasos, ¿verdad? Pero ya hasta el día lunes que nos alargaron la fecha para poder entregarlo. Juan José.
Juan José, le voy a responder. Dígame. Con todo respeto, Juan, la guía estaba clarísima, y a través de sus representantes, que ustedes revisen lo que les mande su representante, mandé varios audios donde les explicaba que la ilustración iba a ser creatividad de ustedes en los trabajos de protocolos y en los trabajos de ¿cómo se llama? De provisionales, decía claro que eran dibujos. Sí. Pero en la guía está clarísima, la rúbrica está clarísima. Y los pasos es lógico, pues. Lo único que se diferenciaba era que ibas a mandar en un solo PDF. Ahora, yo creo, Juan, para la próxima usted tiene todo el derecho de preguntar. Si no le contesta a su tutor, porque no puede, búsqueme a mí como coordinadora. Pero toda la información se dio. A mí me preocupa porque las evaluaciones no les van a salir bien a algunos, pero no era porque no había claridad. Ustedes tenían todo el tiempo para preguntar al tutor y, como repito, no contesta el tutor, como coordinadora puedo, porque no siempre vemos los correos. Eso sí me preocupa. Y está claro, mi amor lindo. Vale, no sé qué le quieres agregar tú. No, todo está bien. No, mi amor. O sea que nosotros, es más, yo, y quiero disculparme, voy a prender la cámara. Aquí estoy un poco mechuda. Me quiero disculpar porque a veces yo no leo bien, y soy honesta, no leo bien. El doctor Nefi es testigo. Entonces le pregunto, y entonces aclaramos cosas. Entonces yo los invitaría a todos ustedes. Leamos siempre. Miren, ahora yo vi a las 7. A las 7 la reunión era a las 7:30. ¿Qué les estoy queriendo decir? Como me levanté a las 5 a ver unos trabajos de los muchachos del grupo de la clínica, se me fue el tiempo. Entonces no me fijé que era a las 7, por decir un ejemplo. Me preocupa, Juan, en lo particular para ti, personalmente te lo voy a decir, que no se haya abordado esta situación. ¿Por qué? Porque después las evaluaciones no son buenas y eso sí me duele, ¿verdad? Particularmente vamos a platicar, pero qué lástima porque ya se hizo el trabajo. Pero claridad creo que lo había. Me gustaría que me apoyara el doctor Nefin con algún comentario. Fíjense, jóvenes, que pues yo me disculpo también porque yo no estaba tan familiarizado con esta guía realmente, pero obviamente para calificar se tienen que estudiar y todo eso. Así que yo no he empezado los trabajos de calificación aún de la guía de incrustaciones, de la parte de los trabajos de los laboratorios de incrustaciones, pero pues si la doctora les dio toda la información, como ella dice que lo hizo, entonces, pues sí, también sus responsabilidades eran haberlo hecho antes de la entrega. E incluso, como usted dice, si les dijo hasta después que dieron el tiempo, o sea, que se dio otro tiempito adicional para que ustedes lo pudieran subir, ustedes podían editar su entrega. Si ustedes se dieron cuenta, ahora una vez cerrada la actividad, sí no se podía hacer nada, ¿verdad? Pero sí se les habilitó para que pudieran enviarlo un poquito después, creo que fueron unos días, y ustedes podían editar su entrega porque así están. Yo soy el que realiza esas actividades y están para que ustedes puedan editarlos hasta el último minuto antes de la entrega. O sea que ustedes pueden editar su entrega, ¿verdad? Entonces, pues no, ahí sí las calificaciones se van a ver un poquito afectadas, me imagino. Sí, la verdad María. Lo único que yo quería aclarar era esa duda. Si los pasos sí tenían que ir o no. Solo esa era mi duda nada más. Fíjense que yo creo que escuché también la indicación que el doctor Roque estaba dándole a la doctora, porque creo que quizás a ella le preguntaron. Y quizás fue usted, porque justo escuché eso de los pasos y el doctor justamente le dijo que sí, pues que los pasos tenían que ir. Ok, muchas gracias a los dos. También quiero dejar claro, solo un segundito para que vayamos a lo de los articuladores, pero ¿cómo decirles? Yo reconozco
Y el doctor Nefi, y mi personalidad yo no la oculto para nada, al contrario. El doctor Nefi bien lindo porque él ya había hecho sus guías y había arreglado todas sus cosas y yo estaba dando indicaciones de otro modo. Arreglé las guías, hablé con los representantes, vimos la rúbrica para el caso de los dos trabajos del doctor que están claritos. Con el doctor Roque igual. Yo le mandé nuevamente lo que yo había cambiado y me dijo, no, doctora, los parámetros son estos y los estableció. Entonces es bueno, Juan, para todos, leer despacio. Te lo digo como una persona adulta, ya viejita, que es bueno leer. Entonces ahí era claro, decía indicaciones características de Inlay, características de Onlay, y en la rúbrica decía que así se las iba a evaluar y con la diferencia que los trabajos del doctor Nefi llevaban que habían reglas formales y los del doctor no pedía reglas formales. Entonces es lógico hacer unos cuadros Inlay, características, ¿verdad? Porque y en la otra Onlay, características, en lo que yo llevo calificado, se trabajó así. Perfectos no somos, pero tratar de ajustarse a lo que se les pregunta. Entonces yo te invitaría a ti, Juan, falta el trabajo de articuladores, amor lindo. En esto vamos a estar solamente el doctor Nefi y mi persona. Entonces, si te toca con el doctor Nefi, abócate al doctor que con todo gusto te va a explicar. Si estás conmigo, yo con todo gusto, y lo mismo para todos sus compañeros, ¿verdad? Correos y todo, les vamos a explicar, ¿verdad? Por si hubo un malentendido, pero para resumir, siempre pregunten. Siempre va a haber, y la persona que les va a contestar primero soy yo, ¿verdad? Y si es porque los doctores a veces estamos ocupados, sí. Solo ese es mi comentario. Pero sí, muñecos, reconozcan que también le echamos ganas. Le echamos ganas para que queden claras las cosas, no sé, doctor. Y si hay alguna pregunta. Fíjense que yo sí quería hacer un aporte de eso, porque con las guías de los otros laboratorios, los que me correspondían, que eran de prótesis fija y provisionales, pues sí hubieron algunas preguntas que estaban resueltas en la guía, sí solo tenían que leer un poquito. Sí quisiera que pudieran leer de una manera comprensiva las guías. Siempre van a haber algún tipo de dudas, ustedes pueden despejarlas con lo que la mayoría piensa, porque ustedes tienen un grupo. Y pues ustedes pueden expresar también su duda en ese momento. Algunos pues no lo ven de repente de una forma que pues los demás lo están viendo. Y ahí puede haber confusión, pero si ya ustedes lo comentan entre ustedes, lo que dice en las guías, entonces ya se despejan ese tipo de dudas. Si aún así ustedes tienen dudas, entonces pues como dijo la doctora, ella es la primera que les contesta. Y pues nosotros siempre hemos considerado que ese es el canal, ¿verdad? Ustedes les preguntan. A veces, como dice la doctora, estamos en otras actividades y pues sí nos es bien difícil estar pendiente de algunas cosas, pero la doctora siempre está muy pendiente y nos llama y nos pregunta algunas cosas. Entonces, pues ella le va a contestar, que la doctora siempre está muy pendiente de eso, ¿no? Bueno, entrando a la parte de articuladores. Sí me gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a algo de la clase o si todo se entendió bien. Vaya, aquí tenemos a alguien, Santos Anabel Cardosa Erazo. Los articuladores y los oclusores, eso no me queda muy claro. Okay. ¿Qué parte de eso no le queda claro? Si puede activar su micrófono. Y usted me dice, porque son dos aparatos totalmente diferentes. Recordemos, ok, y ahí vamos a ver otro. No le funciona el micro. Ok, vamos a ver. Pues entonces, si quisiera, si tienen algo, ya vamos a ir viendo parte de esto. Quiero ver, dice con Sandor. Al montaje del modelo en el articulador Widnitz no entendí los pasos. ¿Me podría ayudar con eso? Ok.
el montaje. Si funciona, no me trae el micro. Me pregunta, yo realmente no comprendí muy bien. En la clase 4 de programación, en la clase 6 de programación, cuando se menciona parte del trayecto mandibular, entonces el punto de partida sería máxima y cuspidación, curva recta y punto final, pero ¿cómo interviene esta parte de la recta en la trayectoria? ¿Cómo es el movimiento? Ok, eso vamos a verlo. ¿En qué momento se debe usar un oclusor? ¿En qué casos? Ok. Vaya, chica, eso sí es algo un poquito más específico. Santos Anabel. Vamos a ver primero lo de Santos Anabel. Hay una diferencia, si ustedes vieron, el doctor explica la clasificación de los articuladores en general, dentro de los cuales en esa clasificación, recordemos que una clasificación es para tener algo ordenado de ciertas situaciones. En este caso, un oclusor entra en la primera clasificación. Entonces, un oclusor, como el doctor les explicó ampliamente, es es un instrumento para relacionar los modelos, para tener relaciones intermaxilares, o sea, cómo se relaciona su maxilar superior con su maxilar inferior, cómo se relacionan, pero de una manera en que solo permite un movimiento en eje de bisagra, o sea, solo apertura y cierre. No hay ningún tipo de movimiento excéntrico. Los movimientos excéntricos son lateralidades, protrusión, retrusión. Los oclusores solo permiten movimientos céntricos, o sea, de apertura y cierre. Esta es su principal diferencia. ¿Por qué? Porque los articuladores como tales, articuladores semiajustables, permiten los movimientos excéntricos. O sea, en un articulador semiajustable, yo puedo tener movimientos de lateralidad, protrusión y retrusión. Con un oclusor yo no puedo tener eso. Un oclusor solo me va a permitir movimientos de apertura y cierre. Entonces, esa es la principal diferencia entre un oclusor y un articulador. ¿Y en qué casos yo voy a usarlos? Como me preguntaba, ¿aquí en qué momento debe usar un oclusor? ¿Y en qué casos? Entonces, un oclusor yo solo lo puedo utilizar cuando los movimientos excéntricos no van a ser mucho problema. ¿Por qué? Porque como no me va a permitir, entonces en el laboratorio no me van a poder ajustar esa prótesis que yo voy a poner con esos movimientos. Entonces, cuando yo la lleve a la boca de mi paciente donde sí hay ese tipo de movimientos, se me van a generar interferencias. Entonces, yo debo de estar listo para que esas interferencias las tengo que corregir en la boca de mi paciente. Interferencia es que le va a generar una inestabilidad oclusal, o sea que no le va a permitir morder adecuadamente en su oclusión habitual, sino que le va a quedar alto, pues, en ese punto. Entonces, eso es una interferencia oclusal. Entonces, yo debo de estar listo a modificar eso en la prueba que se llama prueba de bizcocho, como el doctor lo mencionó en una parte de su video. Entonces, pero sí se puede usar. ¿En qué casos lo vamos a usar? El oclusor lo usamos en coronas individuales, en incrustaciones, o lo usamos en un puentecito pequeñito, o sea, de máximo de 3 unidades. Entonces, en esa parte nosotros podemos usar oclusores, en eso nada más. Pero de allí, en otras prótesis no es conveniente utilizar un oclusor porque solo me va a permitir ese movimiento, como les digo, de apertura y cierre. Eso es con respecto a la diferencia y en dónde lo podemos usar. Solo en esos casos lo podríamos usar. Después de eso, pues el doctor no lo recomienda y créanme, no debería de ser. Porque si ustedes trabajan un puente de más de 3 unidades en un oclusor, o sea que solo les permite apertura y cierre, cuando ustedes vengan y en el modelo les va a ocluir o no van a haber interferencias de laboratorio, lo van a mandar bien bonito, ¿verdad? Con los contactos donde nosotros queremos, pero cuando lo pasamos a la boca del paciente,
donde los movimientos son más amplios, donde los movimientos sí se dan los movimientos excéntricos, entonces ahí va a haber una gran discrepancia, y ahí van a topar por todos lados y vamos a tener que desgastar otra vez, darle otra forma a esa prótesis. Por eso es importante seleccionar bien los casos en los que nosotros vamos a hacer eso. Y pues eso requiere más tiempo clínico y más fatiga por parte de nosotros. Tenemos que tener un montón de instrumentos para poder dejar bien adecuada esa oclusión, o realizar otra prueba después de haberlo pedido de esa manera, ¿verdad? Entonces se nos aumenta el número de citas y pues aumenta nuestro trabajo y el tiempo en clínica. Ustedes, si están en la universidad, el tiempo, créanme, ustedes van a querer exprimirlo al máximo, y pues si están en su clínica privada, pues el dinero, el tiempo es dinero en la clínica privada, y ustedes pues van a vivir de eso toda su vida, entonces van a necesitar agilizar su trabajo. Y por esa razón, las restauraciones que son de más de 3 unidades, pues se recomienda que se hagan en articuladores semiajustables como mínimo. Pues no sé, Santos, Anabel, si estamos con respecto a eso, o hay otro detalle con eso que podríamos aclarar. Ok, perfecto. Ahora vamos quiero ver, con Sandor. Con respecto al montaje en el articulador, no entendí los pasos. ¿Me podría ayudar con eso? Ok, los pasos son un montón. Me imagino que algo más específico, por favor, Sandor, en lo que no entendiste, o todo el montaje no entendiste, porque ahí sí estamos en un problema. Sin embargo, pues el doctor lo explica adecuadamente en su clase. No sé qué parte de todo el montaje en el articulador no se entendió. Si puedes ayudarme con eso. Vamos a ver con Diana. Con permiso. Dígame. Con permiso, doctor, ¿puedo aportar? Claro. Yo creo, jóvenes, que con sus palabras, encienda su micrófono y comuníquense con el doctor, ¿verdad? Porque yo tengo mil preguntas también, pero a mí no me hace caso el doctor. No, sí, fíjense que yo preferiría también que ustedes puedan encender su micrófono. Voy a contestar estas, pero pues sí querría que ustedes me pregunten. Miren, y sí les voy a decir, no tengan miedo a parecer obvios con algunas cosas, porque sí, créanme, yo no creo que solo estas preguntas tienen muchas preguntas. Tal vez no vieron bien la clase, o tal vez no lo han estudiado todavía, pero si tienen alguna duda en específico, tienen que hacerla, porque la mayoría seguramente tiene esa duda. Y ahorita que hablamos, pues se despejan. Lo que pasa es que la mayoría no nos atrevemos a preguntar. Ahora, vamos a seguir con eso. Sí, con Sandor quiero que me pueda ser un poquito más específico, porque sí es más largo eso del montaje en el articulador. Con Diana Escobar, no comprendí muy bien en la clase de programación cuando se menciona la parte de la trayectoria mandibular. Entonces, el punto de partida sería máxima intercupidación, curva recta, punto final, pero ¿cómo interviene en esa parte la recta en la trayectoria? ¿O cómo es el movimiento? El doctor habló. Ya te entendí más o menos, creo yo, esa pregunta. El doctor habló. Recuerden que cuando nosotros tenemos una representación mecánica de lo que es algo anatómico, obviamente no va a ser igual. Y el doctor explicó muy bien que la representación mecánica, que es el articulador, el componente de la cavidad glenoidea, el componente articular de esto, del articulador, no va a ser exactamente igual en anatomía a una cavidad glenoidea que tenemos anatómicamente, porque pues nada es recto en nuestras anatomías, como el doctor bien lo explicó. Entonces nosotros tenemos, acuérdense, algo tridimensional, con curvas, con cavidades,
y toda esa parte. Entonces eso es bien difícil que lo podamos hacer porque eso es bien personalizado. Entonces no podríamos tener un articulador para cada caso. Entonces se tiene que generalizar. Y para generalizar, los ingenieros que hacen esta parte de los articuladores determinaron que era mejor hacerlo estructuras que sean rectas. Entonces, obviamente, en la representación mecánica, que es un articulador, nosotros vamos a encontrar trayectorias rectas, no curvas como lo son anatómicamente. Pero el doctor explicó que lo que nosotros queremos es el movimiento final. O sea, la trayectoria final, el punto final de la trayectoria. Eso es lo que nosotros queremos reproducir. Entonces, cuando él hablaba de máxima, el punto de partida sería la máxima intercupidación y eso es correcto. ¿Por qué? Porque en un paciente que tiene una oclusión ya de tantos años, la máxima intercupidación es la relación interoclusal, o sea, la relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior más estable. Eso es la máxima intercupidación, o sea que todos sus dientes están contactando de una manera armónica. Que sea adecuada o no, esa es otra cosa, pero la máxima intercupidación es máxima intercupidación. Todos los dientes están contactando, la mayor cantidad de dientes tienen sus contactos. Entonces, eso puede ser bueno o puede ser malo, puede ser traumático o no traumático, pero igual es máxima intercupidación y es el que el paciente ya está acomodado, ya está por años acostumbrado a morder así. Entonces, ese será nuestro punto de partida. Partimos desde máxima intercupidación. Sí, así como dice ahí, el punto de partida siempre es máxima intercupidación. De allí, cuando nosotros representamos o cuando montamos un modelo en el articulador, cuando ya está programado, esa recta que el doctor decía, se refería a la pared medial de la cavidad glenoidea, que sería esa pared medial anatómicamente, obviamente es curva, tiene una concavidad, es tridimensional, pero en el articulador, perdón, allí, que es la representación mecánica de esta estructura, está recta. Entonces, la trayectoria de mi movimiento en el articulador semiajustable será en una línea recta. No es exactamente como estaría el movimiento en mi paciente, porque mi paciente la articulación en la pared medial es curva. Entonces, pero eso aún así nos permite tener un acercamiento adecuado a lo que sería el movimiento del paciente. Entonces, cuando hablamos de rectas, nos estamos refiriendo, rectas y trayectorias rectas, nos estamos refiriendo a la representación mecánica, que es en el articulador. Allí, en esa parte, es cuando se dicen que son rectas. Anatómicamente, o sea, en mi paciente propio, eso nunca va a ser recto, siempre va a tener una trayectoria. Ahora es diferente cuando él les habló de los articuladores totalmente ajustables, porque los articuladores totalmente ajustables sí reproducen estas trayectorias que no son rectas. Entonces, en un articulador totalmente ajustable, incluso él les mencionó que hay articuladores que tienen piezas donde esta pared medial se cambia, porque usted con el arco facial, cuando toma el registro de movimientos, con un pantógrafo y eso, entonces ustedes registran el movimiento y ven exactamente qué tan curva es esta pared medial. Entonces, cuando ustedes determinan eso, ustedes pueden saber qué pieza van a poner en la cavidad glenoidea que corresponde a la pared medial. Entonces, pero eso no se puede hacer en un articulador semiajustable. Ustedes no hay manera de que ustedes puedan registrar ese movimiento que no es recto en el paciente, pero en el articulador va a ser recto. Entonces, no hay manera de registrarlo. Entonces, obligatoriamente, en nuestra representación mecánica, que es nuestro articulador semiajustable, que es el que vamos a manejar, entonces las trayectorias van a ser rectas. Y nuestro punto de partida siempre va a ser máxima intercuspidación o relación céntrica, dependiendo del tipo de restauración que nosotros vamos a hacer. Pero en un paciente que tiene la mayoría de dientes, siempre sería máxima intercuspidación.
Y de allí vamos a ver las trayectorias finales, o sea, el punto final de nuestros movimientos que obviamente hemos tomado con nuestros registros en cera, con nuestras galletas de cera, entonces, y obviamente que previamente programamos en nuestro articulador. Entonces, nuestro articulador nos va a permitir esos dos puntos, el punto de partida que es máxima intercuspiración y nuestro punto de partida final o el punto final del movimiento, que es el que registramos cuando hicimos nuestros registros, como el doctor le dijo, protrusión, lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Entonces, esos movimientos nos los va a reproducir perfectamente el articulador y obviamente eso va a ser mucho más exacto que un oclusor que no nos permite ese tipo de movimientos. Pues no sé si, Diana, no sé si eso responde realmente a tu pregunta. Muy ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame, doctora. No sé si los muchachos estarán de acuerdo en la pregunta que voy a hacer con respecto a la transferencia del modelo superior al articulador, doctor. Ajá, dígame. Una explicacióncita cómo se hace. Ok. Sí, okay. En resumen, por favor. Ok, perfecto. Entonces, como usted ya le dejó muy claro el doctor, y pues ahorita se los acabo de repetir, la representación mecánica es el articulador. Entonces, el reto es pasar la información de mi paciente lo más fidedigna posible, o sea, lo más exacta posible, hacia mi representación mecánica. Entonces, para eso existe un instrumento que es el arco facial. Ese arco facial me permite tomar los registros de mi paciente y pasarlos al articulador, o sea, a mi representación mecánica. Entonces, para esto yo tomé modelos y todos los modelos deben de estar bien recortados como el doctor les dijo, las características que debe tener, porque pues eso importa. Entonces, si yo ya tengo todo eso, tengo mis modelos bien recortaditos y tengo todo listo, entonces voy y tomo con mi arco facial el registro en el paciente. Para tomar el registro en el arco facial, ustedes tienen ciertos puntos anatómicos que debemos de tener presentes, porque para eso el arco facial, que es eso que pues en fotos lo vieron, que se pone, hay una horquilla que va dentro de la boca del paciente para registrar su posición. ¿Para qué sirve esa horquilla? Para registrar la posición de los dientes con respecto al maxilar. Entonces, ustedes colocan eso y queda fijo ahí en el paciente y ustedes también colocan, tienen como referencia Nasion, que el doctor les explicó perfectamente en dónde se encontraba el Nasion. También toman como referencia el agujero auditivo, ¿sí? Donde van las olivas del articulador y con esas referencias, a veces, dependiendo del tipo de articulador, también el agujero infraorbitario también se toma como referencia. Entonces, teniendo todas esas referencias, entonces, no en los Wignics no se usa el infraorbitario, pero teniendo esos puntos de referencia, nosotros tomamos el registro, ajustamos el arco facial, o sea, ya lo dejamos que no se mueva una vez introducimos dentro de los agujeros auditivos, presionamos el elemento Nasion en el punto donde debería de estar, lo colocamos, lo apretamos y una vez estamos allí, eso debe de estar fijo y como vieron en unas fotos que el doctor lo mostró, y no se debe de mover el arco facial y tenemos un registro el doctor le decía tridente, pero porque así se le conoce normalmente tridente o pues el nombre es horquilla, ¿verdad? En algunos articuladores, que es el elemento que como que que va dentro de la boca. Entonces, eso también se toma como registro y deben estar, esas tres en un articulador Wignics, esa parte no se debe de mover. No se debe de mover el registro de los dientes de la parte superior, que es en la horquilla, las olivas que van en los auditivos, los agujeros auditivos y el elemento Nasion que va en el punto Nasion, por arriba del puente de la nariz. Entonces, allí nosotros tenemos esos tres puntos fijos, los apretamos y eso no se mueve. Entonces, quitamos el arco facial y eso no se va a mover. Entonces, ese registro nosotros lo ponemos en la representación mecánica, que es
el articulador. Entonces lo colocamos de la manera que el doctor pues incluso tenía unas fotos ahí de cómo quedaba ya el arco facial puesto en el articulador. Y entonces sobre esta horquilla que tiene las indentaciones del registro oclusal de los dientes de mi paciente, sobre esa parte yo coloco mi modelo superior y lo fijo a la platina superior de mi articulador. Entonces, eso es como funciona la transferencia del registro. Entonces, ¿qué voy a ver? Cuando yo hago todo esto, ¿qué estoy haciendo realmente? Estoy transfiriendo la relación que tiene el maxilar superior de mi paciente con respecto a los otros puntos anatómicos. Si el maxilar superior de mi paciente está más inclinado hacia vestibular, eso lo voy a registrar así. Así como está, lo voy a registrar en mi arco facial porque así me lo va a dar. Van a contactar las superficies y mi arco facial me va a dar esa relación. Si el arco de mi paciente, si el arco dental, o sea, el maxilar superior de mi paciente está inclinado hacia distal, esa relación voy a tener cuando yo quite mi arco facial. ¿Por qué? Porque estos puntos anatómicos no se van a mover, el agujero auditivo y el punto nasion. Entonces, con respecto a esas estructuras que no se mueven, voy a tomar ese registro de mi maxilar superior y lo voy a pasar al articulador. Entonces, el articulador, cuando yo ya paso, pongo el arco facial en mi articulador, lo único que estoy haciendo es reproducir la posición del maxilar, que en este caso ya va a ser mi modelo, ¿verdad? Del maxilar superior. Lo coloco y lo fijo con yeso a la platina superior del brazo superior de mi articulador. Entonces, solo estamos transfiriendo la posición del maxilar de mi paciente a la representación mecánica, que es el articulador del mismo maxilar superior. Entonces, una vez yo relaciono eso es el mayor trabajo. Eso es lo único que hace el articulador, el arco facial. Transferir ese registro de la posición del maxilar superior de mi paciente a la representación mecánica, que es el articulador. ¿Verdad? Entonces, eso es como se realiza un montaje del modelo superior. Después de eso, obviamente, tengo que tener un registro de máxima intercuspidación para relacionar ya una vez montado el modelo superior, relaciono el modelo inferior, que de preferencia cuando tiene dientes suficientes es sin galleta, sin registro de mordida. ¿Por qué? Porque un registro de máxima intercuspidación cuando se tienen todos los dientes es bien difícil tomarlo porque se perfora todo, porque pues a veces les estorba más de lo que les ayuda. Pero cuando un modelo se puede relacionar sin registro de mordida y se puede fijar y se ve estable sin registro de mordida porque tiene todos los dientes, pues entonces se hace sin registro de mordida el montaje del modelo inferior. Que el doctor también les mencionó eso muy, muy explícitamente a la hora de montar el modelo inferior. Entonces, esa sería la parte, doctora, del montaje del modelo superior. Excelente, excelente su explicación, doctor. Y es bien difícil realmente explicárselo, porque como yo no soy el encargado de estas clases, por esa razón yo no les podría presentar algo así como el doctor lo hizo en su clase, que el doctor pues le dio las fotos de eso, pero y pues nosotros sin un laboratorio presencial, bien difícil que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Todas estas cosas, por esa razón pues necesita un poquito más de empeño de su parte para estudiar, ver imágenes en internet que correspondan, ¿verdad?, al modelo o a lo que nosotros estamos enseñando. Porque hay otro tipo de articuladores y pues todos se usan diferentes con sus arcos faciales respectivos. Pero el que nosotros usamos en la facultad generalmente es el With-Mix. Entonces, pues eso es lo que nosotros estamos explicando cómo se hace, pero es en términos generales cómo funcionan todos los articuladores.
Entonces sí va a requerir un poquito de mucha imaginación realmente por parte de ustedes para todo esto. Y tener claros los conceptos, porque si nos perdemos en máxima, que no sabemos qué es máxima intercuspiración, desde ahí yo no voy a entender. Si yo pues no sé qué es cuáles son las olivas de mi arco facial, no voy a entender. Si yo no sé cuál es la horquilla en mi arco facial, yo no voy a entender dónde va a ir posicionada, ¿verdad? Entonces, pues eso sí, el elemento nación. Entonces ustedes tienen que tener muy claro y en su mente qué es eso, qué son cada parte de mi articulador para poder entender esta parte que les estoy explicando. Quiero ver, Sandor. Bueno, no sé, doctora, si ahí estamos con eso, del montaje superior. Fíjese, yo le pregunto esto, doctor, uno está bien explícito, pero no sé si estamos llenando los objetivos de los estudiantes, estamos cumpliendo los objetivos de los estudiantes. Aquí también puede pasar una cosa, doctor. Dígame. Claro, los muchachos han estado siendo evaluados en diferentes cosas y probablemente ahorita no tengan todas las dudas, ahorita. Pero yo sabía que con su intervención, doctor, nos iba a aclarar muchísimas cosas. Podríamos también, así como una recomendación, que lean ellos, digamos, y dejamos una fecha X, por decir algo, sin interferir la jornalización de periodoncia para que, si existen dudas, se aclaren. Yo en lo particular, aparte de la enseñanza, que es lo principal o el objetivo principal, es también, y quiero tal vez hablar un poco acerca del desenvolvimiento docente. En cuanto al desenvolvimiento docente, voy a poner de la cámara aquí para que me vean. Quiero ser bien clara. No somos perfectos, pero la mayoría de docentes, unos son más serios, otros somos más amigables, etcétera, pero todos queremos enseñar. Unos son más exigentes, ¿verdad? Pero todos estamos con el objetivo de enseñar y de seguir avanzando en la docencia en el sentido de que ustedes cada vez vayan aprendiendo mejor y reconozcan que se les dan casi todos los elementos y desgraciadamente en forma virtual, ¿verdad? Algunos. Sin embargo, se aprende mucho en forma presencial porque se ha hecho ese esfuerzo para que sigamos aprendiendo así. Entonces, tal vez mi comentario viene a esto. Preocúpense ustedes por ver dónde tienen las dudas para nosotros con el doctor, yo como el doctor como el docente, prácticamente facilitador, digamos, en especial de este tema, en este caso, y yo como coordinadora para tratar de solventarles. A mí me preocupa el resultado de una evaluación. En la primera evaluación, re mal. Entonces nosotros quisiéramos saber qué es lo que está pasando, pero también reconocer donde nosotros no estamos aprendiendo bien o se nos junta todo, etcétera, pero sí expresarlo, ¿verdad? Entonces ese sería mi comentario. No sé, doctor, si lo hice bien para no salirme del tema de este caso de los articuladores, de esta unidad en específica. Ok. Vaya. Sí, como la doctora dice, reconocemos es un poquito difícil y como le digo, necesita un poquito de imaginación de su parte con esto. Y el aprendizaje en línea es mucho más difícil porque requiere disciplina por parte de ustedes. Entonces, no solo una vez y otra vez tienen que leerlo una y otra vez la grabación, tomar sus apuntes adecuadamente y por la razón de que no se le dejaron las clases activas es para que en esta tutoría ustedes tenían que haber visto ya las clases porque pues era la oportunidad de verlas. Entonces, eso fue como se les dio en las indicaciones. Lastimosamente, esas clases no van a ser activadas nuevamente porque en las indicaciones por eso se les dio para que ustedes tomaran sus apuntes y que ahora pudieran tener sus dudas. Quiero ver, Sandor dice, no recuerdo muy bien qué pasó. Pero cuando se saca el registro de la mordida del paciente, ya que se usan unos zules, creo que ahí me confundí un poco. Ok. Recuerden que todo el proceso de montaje de mi
de mis modelos al articulador es una cosa y la parte de programación es otra totalmente diferente. Entonces, aquí yo entiendo que Sandor tiene una pregunta en cuanto al montaje del modelo. Ya hablamos que nosotros usamos el arco facial para tomar referencias anatómicas que no se mueven de mi paciente y cómo se relaciona el maxilar superior a estos puntos anatómicos fijos de mi paciente, el agujero auditivo y la parte del nacio. Entonces, yo una vez tomo este registro, lo paso a mi articulador, o sea, mi representación mecánica, entonces vengo y ya monto mi modelo superior. Entonces, esta relación que yo tomé ya está puesta en el articulador, ya está montado el modelo superior. Pero para montar el modelo inferior, yo necesito solo una cosa. Si mi paciente tiene todos los dientes, yo no necesito registro de mordida. Perdón, esas cosas de cera. Entonces, la galleta de cera yo no la voy a necesitar. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene una estabilidad adecuada y yo con mi modelo inferior con mi modelo superior puedo hacer que mi modelo inferior coincida y tenga estabilidad, no se mueva. Entonces yo estoy seguro que mi paciente en máxima intercuspidación, que será mi punto de partida, entonces yo sé que así es máxima intercuspidación de mi paciente cuando relaciono el modelo inferior con el modelo superior, sin registro de mordida. Eso sería lo ideal en un paciente que tiene todos los dientes. Entonces, yo le doy vuelta al articulador y voy a montar el modelo inferior. Pero para que esto no se mueva de máxima intercuspidación, cuando yo voy a ponerle el yeso al modelo inferior, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fijar eso. Tengo que se quede fijo como está mordiendo. O sea, cómo está relacionado el modelo inferior con el modelo superior. Entonces, ahí es donde yo le pongo unos hulitos. ¿Ya? Yo puedo ponerle unos hulitos, pero el doctor en su clase lo que hizo fue poner 2 reglitas de baja lengua con Godiva para que no se mueva cuando ustedes ponen el yeso. Entonces, ustedes pueden hacerlo con hulitos o pueden hacerlo con las reglitas de baja lengua y Godiva, que Godiva es un material termoplástico, o sea, se calienta y se derrite cuando se calienta y después a temperatura, después se vuelve a endurar a medida va bajando su temperatura. Entonces, con eso ustedes pueden relacionarlo y para que no se mueva. El objetivo de poner esto es para que no se mueva el modelo inferior de la máxima intercuspidación que ustedes tienen mientras ustedes están poniendo el yeso para fijar el modelo inferior al brazo inferior del articulador. Entonces, por esa razón se le colocan ya sean las reglitas con Godiva o se le ponen hules para fijar el modelo inferior al modelo superior y que durante el montaje no se me vaya a mover y que no vaya a estar alterada esa máxima intercuspidación, que será mi punto de partida, como ya dijimos. Entonces, una vez esté fijado esta parte, yo retiro los hules o retiro las reglitas de baja lengua con Godiva, las retiro y ya no necesito porque ya está fijado al elemento inferior. Entonces, esa parte ya no me va a importar porque eso ya no se va a mover. Una vez ya fijadas a las 2 platinas, a la superior y a la inferior, ya no se va a mover esa relación intermaxilar y vamos a tener en mi articulador como mi paciente muerde en máxima intercuspidación. Eso es solo el montaje. Una vez yo tengo máxima intercuspidación, entonces ya tengo montado el superior y el inferior, entonces viene la parte de programación, porque ya tengo máxima intercuspidación, que será mi punto de partida, ya tengo montado el modelo superior y el modelo inferior en mi articulador, y entonces vienen todos los ajustes que yo voy a hacer cuando yo hago una programación del articulador. Pero eso es aparte. Hasta este punto donde yo monté, solo tengo máxima intercuspidación.
máxima intercuspidación, que será mi punto de partida, y todos los elementos de mi articulador están en posición, ¿qué? En posición 0, como dijo el doctor. Para poder montar, yo pongo en el Widmix, tiene que estar en FB, que esa es la posición 0 de la guía condilar, y de ahí los otros elementos tienen que estar en 0. El pin incisal tiene que estar en 0, el movimiento de Bennett también tiene que estar en 0, o sea, todo debe de estar en 0 en mi articulador, porque de 0 es donde voy a partir cuando ya vaya a programar el articulador. ¿Y qué se programa en el articulador? Los movimientos excéntricos, lateralidad, protrusión. Eso es lo que yo voy a programar en mi articulador una vez ya estén montados. Porque cuando yo monto inicialmente con estas cosas que les dije, eso se hace solo en máxima intercuspidación. Estamos. Ahora, una vez, recuerden que puede ser el punto de partida, puede ser relación céntrica también, que es una posición condilar. Entonces, pero eso, para eso, pues eso no lo vamos a ver ahorita. Ahorita recordemos, si estamos hablando de un paciente que tiene pues, la mayoría de los dientes, vamos a partir de máxima intercuspidación. Pero ustedes tienen que tener presentes que también se puede partir de relación céntrica. Pero eso es para otro tipo de restauraciones. Y para eso es otra clase totalmente diferente de cómo tomar registros en relación céntrica, para relación céntrica y todo eso. Estamos. ¿Alguien tiene, no sé, Sandor, si eso fue lo que realmente querías preguntar? Activa tu micrófono, por favor, porque es mejor. Aunque se escuchen dormidos, no importa. ¿Puedo opinar, doctor? Dígame, doctora. A mí me parece perdonen que a veces me salgo del tema porque lo ando queriendo ayudar más y por ahí no es correcto. Con respecto a tal vez a los muchachos en este momento les preocupa, y es lógico, a veces, aparte de aprender, es la forma como se les va a evaluar, sobre todo en el examen teórico. Ya lo del trabajo ya vamos a hablar después, ya les dije yo que no tienen chance hasta el lunes, ¿verdad? El trabajo que van a realizar, que también se les puede dar una información por el correo. Yo me encargaría, doctor, una vez hablemos los dos, ya esa es otra cosa que siempre está relacionado con los objetivos que se plantea en esta unidad. Yo creo que yo creo debemos basarnos en los objetivos que se plantean en la unidad. Y al ver los objetivos, que ustedes ya los tienen en la presentación del programa que también les di con respecto a esta unidad, o si no, les mando un resumen de los objetivos a cumplir. En base a eso, estudiar la clase. Y la explicación de este día del doctor Neffi es extremadamente perfecta y es de aprovecharla. Todas estas explicaciones son muy importantes para que quede claro y para que sepamos, tengamos bases para responder ese examen, y lógico, junto con todas las presentaciones que se subieron al aula. No sé, doctor, si estoy en lo correcto. Sí, claro. Si tengan muy en cuenta, jóvenes, que todas las grabaciones que se subieron es donde va a estar basado el examen que le vamos a hacer. Por eso me preocupa si no tienen muchas preguntas o todo está claro. Realmente el doctor explica muy bien. O sea, el doctor es un docente en toda su extensión de la palabra. Entonces, con todos los conceptos, porque él amarra toda esta parte con los conceptos de determinantes de la oclusión que él asume que ustedes ya conocen, porque eso ya se los dio él perfectamente cuando les dio determinantes de la oclusión. Entonces, sí, esa base es indispensable para comprender esta parte de los articuladores, porque ustedes tienen que manejar qué es relación céntrica, qué es máxima intercuspidación, qué es guía incisiva, qué es las guías laterales, la guía anterior. O sea, todo eso ustedes tienen que manejarlo para que ustedes puedan comprender esto. Si ustedes todavía no comprenden esto,
hay que regresar y ver este tipo de conceptos, que este no es el objetivo en esta clase. En esta clase, pues, como ya recibieron esos conceptos, nosotros asumimos que ustedes ya lo saben. Si se olvidan y todo eso, sí, entonces tienen que irlos a revisar otra vez para que entonces ustedes puedan comprender más esto. Porque sí, desde el momento en que ustedes no saben qué es relación céntrica y que relación céntrica es diferente a oclusión céntrica, ustedes, y qué es diferente a qué son movimientos céntricos y movimientos excéntricos, entonces ustedes se me quedan en la luna. Pero lamentablemente eso no es parte de estas clases. O sea, estas clases ustedes ya deben de tener ese conocimiento. Y tienen que, pues, si no lo tienen o se les ha olvidado, ir y repasarlo para que puedan comprender mejor esto. Entonces, sí quiero que pues puedan tener eso muy en cuenta. Si vamos a tomar la evaluación, va a ser en base a las grabaciones. Yo no les voy a preguntar y a lo que estamos hablando ahorita, que es una aclaración de lo que ya está en la clase, porque esto es exactamente lo que ya está en clase, solo estamos como que recordándolo. Pero va a ser en base a esa la evaluación. Las preguntas van a ir en base a las grabaciones y a lo que, y a las, a todo lo que pueda haber explicado el doctor en esa parte. Así que por favor, estudien esa parte. Vamos a ver. Ajá. Perdón, en el chat ha escrito Mónica Saraí. Sí, ahorita dice, doctor, ¿y cuándo se hace el montaje del modelo en el articulador o en oclusor? ¿Solo se puede usar yeso calcinado? Fíjate, Mónica, que sí, porque el detalle es que las propiedades del yeso calcinado nos permiten tener la fijeza necesaria, pero nos permiten la remoción también adecuada. Si tú pones yeso, piedra, para fijar tu modelo en un articulador, vas a arruinar las platinas porque el yeso piedra es más duro. Entonces, cuando estés intentando quitarlas, entonces se va a arruinar, no vas a poder quitarlo de las ranuras donde detienen las platinas. Las platinas son las partes blanquitas donde va fijado el modelo, ¿verdad? Entonces, como el doctor lo explicó, para los gringos eso es desechable, pero pues, porque son plásticas, pero para nosotros no lo son mucho, entonces nosotros las usamos varias veces. Entonces, y aquí en la universidad te la van a cobrar si la arruinas. Pues las venden, ¿verdad? Pero pues sí, son un poquito caritas. Entonces, todos las reusamos y por eso se usa yeso calcinado. Que también, dicho sea de paso, por sus propiedades, el yeso calcinado fragua más rápido. Entonces, eso nos permite agilizar nuestro procedimiento de montaje. Entonces, sí, solo es yeso calcinado. Ok, Mónica. A ver, jóvenes, ¿algo más? Doctor, buenos días. Yo tenía una pregunta. Dígame. No me quedó muy claro lo que es la programación arbitraria, si esta solo se utiliza para pacientes edéntulos o se puede utilizar en otros casos. Ok, vale. Cuando decimos de una programación arbitraria, recuerden de dónde partimos. Entonces, para esto vamos a ver de dónde partimos para una programación. Para una programación en un paciente dentado, como tú dices, ya vamos a llegar a la parte de esa, pero vamos a aclarar esto. Ya dijimos que el montaje es una cosa. Yo tomo mi articulador y tomo mi arco facial y le tomo el registro y monto en el articulador, ¿sí? Entonces monto en máxima intercuspidación. Una vez ya tengo montado el modelo superior y el inferior en máxima intercuspidación en un paciente que tiene dientes, voy a la parte de programación. Entonces, ¿cómo programo? Hay una programación arbitraria y se usa para ciertos casos. Pero veamos ahorita el paciente dentado. Paciente que ustedes van a tener que tiene todos los dientes. Entonces, ¿cómo yo programo? Ya tengo montado en mi articulador en máxima intercuspidación y mis elementos están en cero, ¿verdad? Todas las mediciones de mi articulador están en cero. Pero, ¿cómo entonces yo lo programo? Vengo y tomo registros en cera. ¿De qué? De los movimientos de mi paciente. Como les explicó el doctor, yo vengo y practico con mi paciente cómo él muerde de un lado. Entonces va a llegar
y me voy a morder con la guía lateral, digamos los caninos, que sería lo ideal. Entonces viene y tengo guía canina y hago que muerda con los caninos hacia un lado. Y tomo un registro de eso. Entonces yo tengo un registro de la lateralidad derecha, digamos, que topan los caninos. ¿Sí? Entonces yo tengo esa de mi lateralidad derecha. Vengo y tomo mi lateralidad izquierda. Tomo otro registro de lateralidad izquierda. Entonces tengo dos registros de lateralidades, la derecha y la izquierda. Entonces tengo dos registros. Pero también tomo mi registro de protrusión cuando están borde a borde mis dientes en un paciente normal, ¿verdad? Hay variaciones que el doctor se las explicó, pero viene mi paciente y tiene una guía anterior, entonces vengo y muerde borde a borde. Tomo ese registro y todos estos tres registros son registros excéntricos, de movimiento, perdón, son registros de movimientos excéntricos, o sea, que no son céntricos, que no son de apertura y cierre. Todos los movimientos diferentes de apertura y cierre, que ya los tengo en mi articulador montado, son los que voy a registrar con mis galletas de cera. ¿Sí? Entonces, esa forma es como yo voy a programar. Yo tengo los elementos para poder programar mi articulador, porque yo registré el movimiento de lateralidad derecha de mi paciente, el movimiento de lateralidad izquierda con la otra galleta y el movimiento de protrusión. Entonces, yo tengo esos tres movimientos en mis galletas de cera. Entonces, con esas galletas de cera, yo voy y programo el articulador. Le coloco la galleta de lateralidad derecha y programo el cóndilo contralateral, el elemento condilar contralateral. Entonces programo el izquierdo. ¿Para el movimiento de qué? Para el movimiento de Bennett. Primero hago el de protrusión, que va a ser la inclinación de la cavidad glenoidea, el ángulo de la pared anterior de la cavidad glenoidea, ¿verdad? Esta guía condilar, entonces viene y primero hago eso. Entonces veo los grados que tiene, puede tener grado desde 20 grados hasta 55 grados, por un ejemplo. Entonces, eso depende del paciente, por el registro que haya tomado. Entonces vengo y lo ajusto, ¿verdad? Después de eso voy y hago lateralidad derecha y ajusto. Lateralidad izquierda, pongo el registro en el modelo, obviamente, y registro en el articulador y lo fijo, ¿ya? Entonces, una vez, eso es una programación del articulador, porque yo registré los movimientos que capturé con mis guías, con mis galletas de cera, los pasé al articulador, que antes estaba en cero, pero después de ponerle todos los registros de mordida, ahora ya no está en cero, ya está en los movimientos en la numeración que mi paciente tiene según los registros que yo tomé. Si tomo mal los registros, paso mal la información, ¿verdad? Por esa razón yo debo de tomar los registros adecuadamente. Entonces, esa es una forma de cómo yo programo mi articulador en una manera convencional cuando mi paciente tiene hace todos los movimientos, ¿verdad? Entonces, eso es como tiene todos los dientes, por eso yo tomé todos esos registros. Y ahora yo tengo programado mi articulador. Pero, ¿qué pasa? Eso es normalmente, ¿ya? Eso lo tengo claro ya. Ahora, pero ¿qué pasa cuando mi paciente no tiene para hacer guías laterales porque es edéntulo de la parte superior? O es edéntulo completamente, o solo tiene 3 incisivos. Entonces, ¿cómo diablos voy a registrar su lateralidad si no tiene registro de lateralidad? ¿Sí? No tiene. ¿Por qué? Porque pues, no tiene dientes, entonces no hay forma de que yo relacione su maxilar superior con su maxilar inferior a través de registros. Entonces, ¿qué hago? Ahí viene la que en prótesis completa se usa, porque voy a usar prótesis completa es porque no tiene dientes. Entonces, ¿cómo relaciono mi modelo superior con mi modelo inferior? Programo el articulador de una manera arbitraria. ¿Sí? Esa programación arbitraria son 30 grados de la guía condilar. ¿Sí? Entonces, ahí vengo y ahí es donde entra la programación arbitraria, porque para este tipo de situaciones
yo necesito tener un punto de partida, que en este caso mi articulador va a ser de 30 grados. Puede variar dependiendo de lo que yo vea, de observe de mi paciente, pero de ahí voy a apartar. Normalmente se pone en 30 grados y los articuladores Hanau, que son los que más se utilizan para prótesis completas y removibles, en estos casos que hacen falta soporte dental, entonces vienen ya diseñados para eso. Se colocan sus guías condilares en 30 grados, que es arbitrario, pues. Cosa que no podemos hacer en un paciente que tiene dientes, porque ahí me va a estorbar. En el caso de los pacientes que no son dentados es porque yo le voy a poner los dientes y necesito ese punto de partida. Yo voy a indicarle cómo va a morder. Entonces yo le pongo a 30 grados, que es lo que se considera estándar, que es lo que se considera algo medio, para que la mayoría puedan funcionar adecuadamente. Tal vez en algunos 2 pacientes no le va a pegar correctamente, pero es lo que normalmente se usa y a lo que normalmente los pacientes se pueden acostumbrar, porque ya son medidas antropomórficas, ¿verdad? O sea, medidas estándar en general que ya se ha estudiado que pues permiten un adecuado funcionamiento. Entonces, ahí es donde entra la parte de esa programación arbitraria que se hace en esos casos. En un paciente con dientes que tiene sus guías, no vamos a hacer programación arbitraria. ¿Estamos? Gracias, doctor. ¿Segura, Carla, que todo a eso te referías, Carla? Sí, a eso era, si solo se utiliza en el caso de pacientes edéntulos. Exacto, perfectamente. Gracias. Solo en esa parte nosotros usamos las programaciones arbitrarias. ¿Estamos? Doctor, buenos días. Dígame, buenos Yo días. tenía una Beatriz, consulta. dígame. Fíjese que ahí cuando el doctor mencionaba cuando se utilizaba el arco facial, dijo que se tomaban en cuenta 3 puntos anatómicos, que son las articulaciones en el lado derecho e izquierdo, exacto, y también el nasion y el punto infraorbitario. Entonces lo que yo no entendí es que después mencionó que también se podían tomar referencias posteriores, que era lo de, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero, o sea, lo de las referencias posteriores. Entonces, lo que yo no entendí es si en algunos arcos vamos a tomar los 2 puntos, o sea, posteriores y anteriores, o solamente los anteriores, porque se está tomando únicamente la posición del maxilar. Fíjate que aquí viene el detalle. Yo creo que en esto el doctor hizo énfasis en cuanto a que todos los articuladores son diferentes. Sí hay puntos de referencia y todas las marcas de articuladores toman diferentes puntos anatómicos de referencia. Para este caso, los articuladores Widmix solo toman de referencia las posiciones articulares que se supone que están por delante, o sea, ya se sabe que están por delante del meato auditivo externo, por eso es que las olivas van dentro del meato, porque esa es la posición que nosotros tomamos como referencia, o sea, la posición articular, ¿sí? Entonces, aquí viene, ¿sí? Eso se toma como referencia y se toma como referencia el nasion. Esas son las únicas 2 que nosotros tomamos en Widmix, porque la marca esa es la que tomo como referencia. ¿Ya? Esas son las únicas 2 marcas. El infraorbitario se toma en algunos articuladores Hanau, que en este caso, pues ellos así, la casa fabricante así determinó que se toma el punto infraorbitario. Y obviamente esta marca Hanau tiene cuando tú pasas del arco, como lo tomas en el arco facial, tomas este registro también del infraorbitario. Entonces, tiene un elemento para que lo marques y lo coloques en posición. Entonces, cuando tú pasas del arco facial a un articulador Hanau, también tiene un elemento que se debe de hacer coincidir con infraorbitario para que se pueda transferir la información del maxilar superior a este tipo de articulador. Pero en el caso de los articuladores Widmix, solo se relacionan estos 2 puntos. Eso es lo que normalmente pasa. Y eso pasa con las referencias anatómicas, que pueden haber muchas más referencias anatómicas. Sin embargo,
eso depende de la marca del articulador que nosotros vamos a usar y cuál usa de referencias este articulador. Generalmente, la referencia más posterior que usamos es el elemento articular, que obviamente, pues en este caso del Widmix, es dentro de los meatos auditivos externos. Las olivas van dentro de los meatos auditivos externos. En algunos articuladores Hanau está por fuera, no se pone dentro, sino que se pone por fuera, pero eso se mueve más. Entonces, también son referencias que van en esa parte. Pero todas estas referencias anatómicas nos sirven dependiendo del tipo de articulador que nosotros estamos usando. Todas las referencias, no se usan todas las referencias en todos los articuladores. Lo que se necesita es un punto de referencia. Incluso algunos usan espina nasal anterior, que es justo por debajo de la nariz, en el centro, en la espina nasal anterior, usan como referencia. Entonces, pues, pero eso es dependiendo de la marca del articulador que nosotros estamos usando. Gracias, doctor. Bueno, Gracias. Beatriz. A ver, jóvenes, ¿qué más podríamos discutir en cuanto a esto? Si tienen alguna otra duda. A ver, chicos. Agradecerle al doctor, pero es que es bien amplio el tema, ¿verdad? Sí, eso es bastante amplio. Sí, no sé, todavía hay un poquito de tiempo. Ajá, por eso estamos ahí viendo. Sí. Sí, lo que pasa es que algunos se han de haber dormido. A ver, Beatriz, dígame. Algo más, es que, vaya, entonces, yo creo que es así, pero igual aclárame. Entonces, la mandíbula no se toma en cuenta, digamos, a la hora de usar el arco facial, porque es la porción que se mueve respecto a los puntos anatómicos. Entonces, por eso es solo el maxilar. Sí, si realmente solo tú tomas como referencia, eso es lo que ustedes sí tienen que tener bien claro, porque eso simplifica las cosas. Nosotros vemos el arco facial y vemos un monstruo que le estamos poniendo al paciente ahí, que es a ver cómo diablo voy a hacer para ver dónde va la posición. Ustedes solo van a relacionar con el arco facial la posición del maxilar dentro de su cráneo, la posición que tiene el maxilar con respecto a los otros puntos anatómicos de la cara de su paciente, del cráneo de su paciente, ¿sí? Eso es lo único que ustedes van a tomar de registro, porque eso es lo que necesitan para colocar el elemento fijo, que es el maxilar, dentro, que va para pasar estas referencias hacia su representación mecánica, que es el articulador, ¿sí? Entonces, es lo único que necesitan, porque esto es lo fácil que ustedes pueden hacer para montarlo, porque después de eso vienen todos los registros para relacionar el modelo inferior, que es el que se mueve, ¿verdad? Vaya, gracias, doctor. Bueno, Beatriz. Son un montón de cosas realmente, porque obviamente en las clases se tienen que dar un montón de elementos, pero ya a la hora de verlo, nosotros, ya a la hora de pues estos detalles ya van simplificando el hecho de que puchica, cómo aprieto cada botón. Sí, eso ya es parte de la técnica, pero lamentablemente el laboratorio de eso no vamos a tener. Entonces ustedes tienen que saber cómo funciona realmente, a grosso modo, qué es lo que estoy haciendo con el arco facial y el articulador. Lastimosamente, ¿de qué me sirve decirles que el tornillo central lo debo de poner en M dependiendo de la distancia intercondilar que tenga mi paciente, que es 110 milímetros? Lamentablemente ustedes no van a ver eso porque pues ustedes no van a manipular un arco facial. Entonces, pues no de nada sirve que yo les diga cómo funciona cada tornillo si realmente ustedes no lo van a hacer. Pero sí necesito que sepan para qué se usa eso y cómo lo relacionamos o cómo transferimos esa información de mi paciente al articulador. Obviamente en la clase se tienen que dar un montón de elementos que ustedes ya con esto, pues espero que entiendan mejor sus notas que tomaron. Me preocupan los que no preguntan, porque quien no tiene preguntas o todo está claro, o cree que todo tiene claro, o en serio les va a ir mal en el examen, jóvenes.
porque en los otros exámenes no ha ido como que tan bien. Igual son un montón de conceptos, yo entiendo, pero hemos estado acostumbrados, creo yo, y eso es lo malo, a que para estudiar nosotros teníamos o las clases impresas, cuando yo contestaba el examen, a ustedes ahí tenían las cosas y en línea es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pero ya cuando ustedes deben de plasmar esa idea en un examen, cuando ustedes deben de trasladar la idea de su cabeza y escribirla con lapicero en una página, eso es realmente lo difícil. Pero eso es lo que demuestra que ustedes realmente han comprendido algo. Y pues yo creo que ahí nos va fallando algo, ¿no? Entonces tienen que poner mucho más énfasis en el estudio, en el estudio de estas clases y en el estudio que ahorita ya son sus notas, pues las notas que pudieron tomar. Recuerden que tuvieron la oportunidad de ir pausando y ir escribiendo todo lo que el doctor dijo, ¿verdad? Entonces, espero que ustedes puedan salir mejor en este examen, porque al parecer en el segundo examen de prótesis fija tampoco hemos salido muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Doctor, perdón. Bueno, Stephanie. No sé si usted me lo puede aclarar, ¿verdad? Pero es que en la clase del doctor había una parte que él mencionaba que, o sea, que los oclusores como que no nos permitían poder utilizar un arco facial, pero el articulador sí va. Entonces él decía eso, pero no entiendo por qué. Lo que pasa es que ya tienen que tener claro, jóvenes, que un oclusor solo nos permite ¿qué movimientos? Apertura y cierre, movimientos céntricos, que son apertura y cierre, un oclusor. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que no nos permite usar un arco facial, porque si ya uso un arco facial para ver la relación del maxilar dentro de mi cavidad, dentro de mis estructuras anatómicas de la cara y de la cabeza, pues entonces yo necesito, si estoy registrando eso, necesito al trasladarlo tener elementos en mi aparato, en mi representación mecánica, que simulen esas estructuras. Pero en un oclusor no tengo representada una cavidad glenoidea. En un oclusor no tengo representada la guía anterior de repente, ¿ya? Entonces, no puedo usar el arco facial, que es para relacionar esas estructuras, porque pues no hay nada de representatividad. No puedo tomar el registro y después ponerlo en un oclusor, porque allí no me va a coincidir con nada, ¿ya? Entonces, en el oclusor son colocados los modelos de una manera arbitraria. Yo los pongo en máxima intercuspiración y los puedo subir, bajar en un oclusor. En un articulador no. El registro que me dé mi arco facial, en esa posición lo voy a colocar en el articulador. No lo voy a mover, no lo voy a subir, no lo voy a bajar. Si me quedó bien arriba, me quedó bien abajo. Eso es parte de cómo está relacionado el maxilar superior en el cráneo de mi paciente. Eso así dio, y así, si lo hice bien, así es como está relacionado. Sin embargo, en un oclusor yo no, en un oclusor lo pongo a morder y lo puedo poner arriba, abajo, inclinado, hacia atrás, hacia adelante, y pues es arbitraria la posición que va a tener mis modelos en el oclusor. Entonces, eso es definitivamente, como usted lo dijo, un oclusor no tiene un arco facial. Solo tienen arcos faciales los articuladores semiajustables y los totalmente ajustables, obviamente. De ahí todo lo demás que no sea articulador semiajustable o totalmente ajustable no cuentan con arcos faciales. ¿Estamos, Stephanie? O sea, doctor, que prácticamente eso lo que va a hacer es de que con el oclusor, como que las medidas que el paciente tiene no nos van a coincidir. En cambio, en el articulador, si ya te tira tal medida, pues hasta ahí ya no más. Exacto. Por esa razón, los articuladores son mucho más exactos para hacer prótesis,
Porque en un articulador yo sí voy a hacer el movimiento de lateralidad que hace mi paciente. Y va a ser correcto. En el oclusor no me permite movimiento de lateralidad. Incluso hay algunos oclusores que permiten un movimiento de lateralidad, pero es arbitrario. O sea, lo puedes hacer, pero no es correcto. Ese movimiento no es coincidente con el movimiento real de mi paciente. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bueno. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, jóvenes. Ya después en el examen yo no les voy a poder responder ninguna pregunta. Tampoco les voy a poder decir si está bien lo que me están diciendo. Tampoco les voy a explicar porque ya no es parte de lo que se debe hacer en un examen. Así que debemos de aprovechar ahorita para sacar todas esas dudas. Bueno, chicos, yo creo que estamos llegando ya a la parte que vamos a finalizar la reunión, pero espero que les haya servido de algo esto y que esta reunión pues haya tenido algún propósito de despejar las dudas que ustedes tienen. Siempre hay otra que de repente les puede surgir cuando ya estén estudiando. En la medida de lo posible, ustedes pueden hacerse llegar a la doctora. Si yo a veces, como le digo, tengo viajes y se me dificulta un poquito la respuesta, pero la doctora pues con gusto me va a estar recordando ahí para poder resolver esta duda. E incluso lo que dijo la doctora al inicio, creo que si lo entendí bien, podríamos tener otra reunión de estas cuando ustedes ya hayan avanzado un poquito más en su estudio, si ustedes lo consideran conveniente. Y eso ya sería algo que la doctora nos puede avisar para poner de acuerdo, porque ustedes van a estar en la otra unidad ya de periodoncia, entonces en periodoncia también es un poquito exigente. Entonces, allí sí, pues vamos a tener que buscar el espacio. Con respecto a los laboratorios de esta unidad, no vamos a ser un poquito condescendientes y vamos a hacer algo sencillo para que ustedes puedan salir bien en esta parte de los laboratorios. Y ya pues el día lunes estaríamos, creo que dando las guías para que ustedes puedan empezar a trabajar en esos laboratorios. A ver, doctora, ¿algo que tengamos que agregar? Agradecer, voy a poner otra vez la cámara porque es que me siento como agradecerle de corazón, doctor, todas sus explicaciones, ¿verdad? Y la facilidad con que nos expresa sus conocimientos. La oclusión es bastante difícil y por lo menos a mí me ha costado mucho. Entonces agradecerle y sí, vamos a buscar el espacio. Voy a coordinar con los muchachos representantes para que quede claro las dudas, aparte porque ahora sí se aclaró un montón, pero que quede más clara para que salgan mejor evaluados, ¿verdad? Okay. Y los espero mañana a la revisión a las 10, a las 9:15 a los muchachos que han solicitado. Bueno. Muchas gracias. Perfecto. Nos vemos. Pasen feliz día, jóvenes. Gracias igual a todos.